¿Qué harías si tu única esperanza de sobrevivir estuviera en manos de un extraño del que el mundo te enseñó a desconfiar? La historia de hoy narra un rescate imposible, donde el silencio habló más fuerte que las palabras y donde el coraje de un hombre y una mujer desafió a un mundo entero. Quédate hasta el final para descubrir cómo, en medio de la brutalidad del viejo oeste, se puede construir un hogar sobre los cimientos del respeto y un amor inesperado, reescribiendo un destino que parecía sellado por la crueldad. El sol del oeste caía como un martillo sobre la tierra agrietada, un paisaje indiferente a la crueldad humana. En ese silencio implacable cabalgaba Juan, un hombre apache cuya soledad era tan vasta como el territorio que recorría. Su rostro, tallado por el viento y el sol, no revelaba nada, pero sus ojos lo veían todo. Fue un sonido casi imperceptible lo que detuvo su caballo, el llanto agudo y desesperado de un recién nacido. El sonido lo guió hacia una escena de brutalidad inconcebible, una que marcaría su alma para siempre. Allí, bajo un árbol reseco, yacía una mujer. Su nombre era Clara, aunque él no lo sabía. Estaba atada, con el cuerpo cubierto de golpes y la ropa rasgada, abandonada a una muerte segura. A sus pies, dos pequeñas criaturas, gemelas recién nacidas, lloraban con la fuerza de sus diminutos pulmones, ajenas a la violencia que había marcado su llegada al mundo. João desmontó lentamente, su figura imponente proyectando una larga sombra. Sobre la desgarradora escena, no había duda ni vacilación en su interior, solo un impulso primario y profundo. Se arrodilló junto a Clara, sus movimientos deliberados y cuidadosos. Con su cuchillo, cortó las cuerdas que la aprisionaban, liberando sus muñecas y tobillos ensangrentados. Ella lo observó con ojos llenos de terror, esperando un nuevo acto de violencia, pero en el rostro de él solo encontró una calma inquebrantable. Él no dijo una palabra. El silencio era su idioma, y en ese momento transmitía una promesa de seguridad que ninguna palabra podría igualar. La ayudó a incorporarse con una gentileza que contrastaba con sus manos ásperas y fuertes. João tomó con sumo cuidado a las dos bebés, envolviéndolas en una manta que sacó de las alforjas de su caballo. Eran tan ligeras, tan frágiles. Las acomodó con una delicadeza que Clara no esperaba, asegurándose de que estuvieran protegidas del viento polvoriento que comenzaba a levantarse. Ayudó a Clara a subir a su caballo, y él caminó a su lado, guiando al animal con paso firme y seguro. El viaje hacia su refugio fue lento, un éxodo silencioso lejos del lugar de su sufrimiento, hacia un futuro incierto pero vivo. La cabaña de João era un refugio modesto, casi invisible en la inmensidad del paisaje, una construcción solitaria de madera y adobe que prometía calor y protección contra el mundo exterior. Al llegar, el calor del hogar encendido fue lo primero que acogió a Clara, un contraste abrumador con el frío de su abandono. João la ayudó a bajar del caballo y la guió hacia el interior, donde un fuego ya crepitaba en la chimenea, como si la estuviera esperando. Era un santuario construido con sus propias manos, un lugar donde el mundo y sus prejuicios no podían entrar. Dentro, la vida comenzó a tomar un nuevo ritmo, uno marcado por la curación y los gestos silenciosos. João preparó un caldo caliente, un alimento simple pero reconfortante que devolvió algo de calor al cuerpo entumecido de Clara. Limpió sus heridas con hierbas medicinales que conocía desde niño, sus manos moviéndose con la precisión de un sanador. Ella lo observaba desde una silla junto al fuego, cada acto de bondad desmantelando lentamente el muro de miedo que la rodeaba. Las bebés, ahora limpias y alimentadas, dormían en una cuna improvisada que él había preparado. Los días se convirtieron en semanas, y una rutina frágil se estableció entre ellos. João salía a cazar al amanecer y regresaba con provisiones, asegurando su sustento. Clara, recuperando sus fuerzas, se dedicaba por completo a sus hijas, a quienes llamó Luna y Aurora. El silencio en la cabaña ya no era tenso, sino que se había llenado de un entendimiento mutuo. Era una comunicación que trascendía las palabras, construida en la confianza de las acciones compartidas y el respeto mutuo por el dolor del otro. Una tarde, mientras Clara mecía a una de las niñas, vio a João sentado en el porche, tallando dos pequeños trozos de madera. Sus manos grandes y curtidas
que podrían parecer toscas, se movían con una precisión asombrosa. Horas después, le entregó 2 sonajeros perfectamente esculpidos, cuyo sonido suave y hueco hizo que las bebés abrieran los ojos con curiosidad. Fue el primer regalo, un gesto que hablaba de futuro, de permanencia, y que conmovió a Clara hasta las lágrimas. Era una promesa silenciosa de que no estaban solas. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. La curiosidad de Clara por el hombre que la salvó crecía cada día. Una noche, mientras él estaba afuera, encontró un libro viejo y gastado junto a su catre. Era un libro de salmos, con anotaciones en los márgenes. En la primera página, una inscripción revelaba que había pertenecido a su madre. De repente, entendió que el silencio de João no era vacío, sino que estaba lleno de su propia historia de pérdidas y soledad. Su silencio no era una ausencia de sentimientos, sino un refugio para ellos. A partir de esa noche, Clara comenzó a leer los salmos en voz baja antes de dormir. No sabía si él escuchaba desde su rincón oscuro, pero sentía que era una forma de conectar con él, de compartir algo más que el espacio físico de la cabaña. Una noche, mientras leía un pasaje sobre la redención, levantó la vista y vio que él la estaba mirando. En sus ojos oscuros había un brillo de emoción contenida, un reconocimiento silencioso que le decía que sus palabras estaban llegando a él, sanando algo en ambos. La paz que habían construido era frágil, un castillo de arena en un mundo hostil. Un día, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Era Dona Silda, una vecina cuya granja se encontraba a varias millas de distancia. Llegó con una canasta de huevos y pan, una aparente ofrenda de buena voluntad. Sin embargo, su mirada recorrió la cabaña con juicio, deteniéndose en Clara y las niñas con una mezcla de lástima y desdén. Sus palabras amables estaban envenenadas con preguntas inquisitivas sobre su situación. Silda no tardó en revelar el verdadero propósito de su visita. Con comentarios mordaces, disfrazados de consejos, dejó claro que la comunidad no veía con buenos ojos la unión de un salvaje y una mujer negra. ¿Qué futuro pueden tener estas criaturas aquí?, preguntó, su voz cargada de prejuicio. La visita de Silda fue una dolorosa bofetada de realidad, un recordatorio de que el santuario de la cabaña era solo una pequeña isla en un océano de odio. La amenaza del mundo exterior se había hecho presente. La advertencia de Silda se materializó de la peor manera posible. Una semana después, 3 jinetes aparecieron en el horizonte, acercándose a la cabaña con una ominosa determinación. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocer a uno de ellos. Mateus, el hermano de su difunto esposo, el hombre que la había liderado a su casi muerte, venía a reclamar lo que era de su familia, como si ella y sus hijas fueran simples propiedades, un asunto de honor familiar retorcido por la codicia y la crueldad. Mateus desmontó, su rostro una máscara de arrogancia. «Has causado suficientes problemas», le espetó a Clara, ignorando por completo la presencia de João. «Tú y esas niñas son un lastre, pero son nuestra responsabilidad. Volverás con nosotros». Sus hombres lo flanqueaban, sus posturas agresivas y sus manos cerca de sus armas. Para ellos, Clara no era una víctima que había sobrevivido, sino una posesión que se había extraviado y debía ser recuperada, sin importar su voluntad. Fue entonces cuando João salió de la cabaña. Se paró en el porche, desarmado, su altura y su quietud creando una barrera infranqueable. No gritó, no amenazó. Simplemente se plantó entre ellos y Clara, su mera presencia irradiando una autoridad inquebrantable. Miró a Mateus directamente a los ojos, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier amenaza. En ese momento, no era solo un hombre, era un guardián, un protector inamovible de la frágil paz que habían construido. «Ella no es propiedad de nadie», dijo João, su voz grave y tranquila, pero con un filo de acero. «Ha tomado una decisión. Su vida está aquí ahora. Déjenla en paz». Mateus, desconcertado por la falta de violencia esperada, intentó intimidarlo con bravuconería, pero sus palabras se encontraron con la misma calma firme. Los hombres de Mateus, acostumbrados a la fuerza bruta, no sabían cómo reaccionar ante esta autoridad moral. Vieron en los ojos de João que no daría un paso atrás. La confrontación duró varios minutos, que parecieron horas.
Finalmente, con una maldición frustrada, Mateus y sus hombres se dieron la vuelta. «Esto no ha terminado», gritó mientras se alejaba. La amenaza quedó flotando en el aire, un recordatorio constante de que su paz siempre estaría en peligro. João permaneció en el porche hasta que desaparecieron en el horizonte, su cuerpo finalmente relajándose ligeramente. Había ganado la batalla, pero ambos sabían que la guerra por su libertad estaba lejos de terminar. El incidente dejó una cicatriz. La tensión se instaló en la cabaña y la sombra de la amenaza de Mateus oscureció sus días. Clara vivía con un miedo constante, mirando hacia el horizonte cada vez que escuchaba un ruido. Sabía que la determinación de João los había salvado esa vez, pero ¿podría protegerlos para siempre? La duda comenzó a carcomer la seguridad que había comenzado a sentir, recordándole la precariedad de su existencia en un mundo que se negaba a aceptarlos. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continuamos. Unas semanas más tarde, un mercader ambulante que pasaba por la zona les trajo una carta. Estaba dirigida a Clara. La letra era de una prima lejana que vivía en un territorio del este, un lugar donde las comunidades de color estaban floreciendo. La prima había escuchado rumores de la tragedia de Clara y le ofrecía una salida. Le hablaba de una pequeña herencia que le correspondía y de una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de la brutalidad y el prejuicio del oeste. La carta era un salvavidas, una promesa tangible de seguridad y un futuro para sus hijas. Representaba todo lo que Clara anhelaba: aceptación, comunidad, una vida sin miedo constante. Sin embargo, al mirar a su alrededor, a la humilde cabaña que se había convertido en su hogar, a las sonrisas de sus hijas al ver a João, y al hombre silencioso que la había salvado de todas las formas posibles, su corazón se dividió. La seguridad prometida contra el hogar, incierto pero genuino, que había encontrado. La decisión la consumió durante días. Caminaba por los alrededores de la cabaña, con la carta en el bolsillo, sintiendo su peso en cada paso. Observaba a João mientras trabajaba, cómo cuidaba de las niñas con una ternura que desmentía su apariencia ruda. Habían construido algo real, algo puro en medio de la nada. ¿Podría realmente dejar todo eso atrás? ¿Era la seguridad la única medida de una buena vida? La encrucijada era la más difícil de su vida. João, a su manera silenciosa, percibió su tormento. Vio la carta en sus manos y la sombra en sus ojos. No preguntó, no la presionó. Simplemente le dio el espacio que necesitaba para luchar con sus propios demonios. Su respeto por su autonomía era tan profundo que le dolía. Él entendía que la elección era solo de ella, y su silencio era una muestra de ese respeto, aunque por dentro temiera la respuesta que ella pudiera dar. Una mañana, Clara se despertó antes del amanecer y encontró a João en el exterior, preparando su caballo. No el suyo, sino el que ella había montado al llegar. Le estaba colocando una alforja con provisiones, agua, comida seca, mantas. Lo estaba preparando para un largo viaje. Lo estaba haciendo por ella, para que pudiera irse. El gesto la golpeó con la fuerza de un rayo. Él estaba dispuesto a dejarla ir, a sacrificar su propia felicidad por la de ella. Con el corazón en la garganta, Clara salió de la cabaña y se enfrentó a él. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz temblando. João se detuvo y la miró, su rostro impasible como siempre, pero sus ojos delataban un profundo dolor. «Te preparo el camino», respondió simplemente, «para que puedas elegirlo, si eso es lo que tu corazón necesita, para que tú y las niñas estén a salvo». Su altruismo era tan puro, tan absoluto, que rompió la última barrera de su indecisión. «¿Y si mi corazón no quiere ese camino?», preguntó Clara, acercándose a él. «¿Y si mi hogar ya no está en un lugar del mapa, sino aquí?». Fue la primera vez que le habló con tanta franqueza sobre sus sentimientos. João la miró, una mezcla de sorpresa y esperanza amaneciendo en su rostro. Por primera vez, dejó que sus propias necesidades salieran a la superficie, su propia vulnerabilidad. Era su turno de ser valiente. «Entonces quédate», dijo él, su voz apenas un susurro. «Quédate, Clara, y construiré una casa más grande para ti y las niñas. Trabajaré esta tierra hasta que nos dé todo lo que necesitemos. No tendrás que luchar para sobrevivir, solo tendrás que ser». Las palabras, tan pocas pero tan cargadas de significado,
Eran la confesión más profunda que él podía ofrecer. Eran una promesa de vida, de un futuro compartido, construido no solo para ella, sino con ella. Luego, añadió algo que reveló la profundidad de su propia transformación, el impacto que ella había tenido en su vida solitaria. «Tengo manos que no hicieron nada bueno hasta que tú las pusiste a trabajar», confesó, mirando sus propias palmas como si las viera por primera vez. En esa frase, Clara entendió que ella no solo había sido rescatada, sino que también había rescatado a Juan de su propio aislamiento, dándole un propósito más allá de la simple supervivencia. Clara miró al hombre que tenía delante, el extraño que se había convertido en su ancla. Miró la cabaña, el humo que salía de la chimenea, el lugar donde sus hijas dormían en paz. Miró el caballo preparado para un viaje que ya no haría. La seguridad no estaba en un lugar lejano, estaba en el respeto de ese hombre, en la promesa de sus manos. Con un gesto que selló su destino, dejó caer la pequeña maleta que había preparado. El sonido sordo en el polvo fue su respuesta. La sonrisa que iluminó el rostro de Juan fue como ver salir el sol después de una larga noche. Fue una sonrisa que transformó sus rasgos duros, revelando al hombre que había estado oculto bajo capas de dolor y soledad. Se acercó a ella y, por primera vez, tomó su mano. No hubo necesidad de más palabras. En ese toque se selló un pacto, una promesa de un futuro juntos, forjado no en la facilidad, sino en la adversidad superada. Pocas semanas después, con el mercader ambulante como único testigo, Juan y Clara se casaron. La ceremonia fue simple, sin adornos ni multitudes, solo las palabras necesarias para unir sus vidas ante cualquier ley, ya fuera del hombre o del cielo. Las gemelas, en brazos de su madre, balbucearon durante el intercambio de votos, sus pequeñas voces como una bendición para la nueva familia que acababa de nacer en el corazón del indómito oeste. Esa noche, sentados frente al fuego, el silencio volvió a reinar en la cabaña. Pero ya no era el silencio de dos extraños, sino el silencio cómodo y profundo de dos almas que se habían encontrado. Observaron las llamas danzar, sus hombros casi rozándose. Afuera, el mundo seguía siendo un lugar peligroso y lleno de prejuicios, pero dentro de esas cuatro paredes, habían construido un universo propio, un hogar que nunca se atrevieron a soñar. Juan tomó uno de los sonajeros que había tallado y lo hizo sonar suavemente. El sonido llenó la habitación, una melodía simple de esperanza. Clara apoyó su cabeza en su hombro, un gesto de confianza total. Habían encontrado en el otro no solo un refugio, sino una redención. Él le había dado seguridad y ella le había dado un propósito. Juntos, habían creado una familia, un testimonio de que el amor podía florecer en los lugares más inesperados. La historia de Juan y Clara no sería recordada en los libros de historia, pero estaba grabada en la tierra que trabajaban, en las paredes de la casa que ampliaron y en los corazones de las hijas que criaron. Demostraron que una familia no se define por la sangre o las convenciones, sino por el respeto mutuo, el coraje para protegerse y el amor que se atreve a construir un hogar en medio de la nada. El camino por delante no sería fácil. Sabían que enfrentarían más juicios y quizás más amenazas, pero ahora no estaban solos. Se tenían, el uno al otro, y tenían a Luna y Aurora, dos pequeñas luces que iluminaban su futuro. La brutalidad del mundo no había logrado apagar su espíritu. Por el contrario, los había unido con una fuerza inquebrantable, como dos árboles solitarios que entrelazan sus raíces para resistir la tormenta. Mirando el fuego, João sintió una paz que no había conocido en años. Ya no era el apache solitario, el hombre sin tribu. Su tribu estaba allí mismo, en esa habitación, en el calor de la mujer a su lado y en la respiración tranquila de las niñas. Había encontrado su lugar en el mundo, no huyendo de él, sino creando uno nuevo a su medida. Clara, por su parte, ya no se sentía como una víctima. Era una superviviente, una madre y una esposa. Había enfrentado la peor cara de la humanidad y había salido del otro lado, no ilesa, pero sí íntegra. El libro de Salmos de la madre de Juan ahora descansaba en una mesa junto a su cama, un símbolo no solo del pasado de él, sino del futuro compartido de ambos. La
narrativa de sus vidas se había entrelazado de forma permanente. Dos historias de dolor y soledad se habían unido para crear una nueva historia de esperanza y redención. En el corazón del salvaje oeste, donde reinaba la ley del más fuerte, ellos habían elegido la ley del corazón, una ley mucho más poderosa y duradera que cualquier otra. Historias como estas son las que nos motivan. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte para no perderte ninguna. El fuego crepitaba, consumiendo la leña y arrojando sombras danzantes en la pared. Afuera, la noche era oscura y profunda, pero dentro de la cabaña, una luz cálida y constante ardía. Era la luz de un hogar, un faro de humanidad en un mundo a menudo deshumanizado. João y Clara no necesitaban nada más. Habían encontrado su paz, no en la ausencia de lucha, sino en la certeza de enfrentarla juntos. Años más tarde, los viajeros que pasaban por esa remota región hablaban de una granja próspera dirigida por una familia inusual. Un hombre, apache de pocas palabras, una mujer negra de sonrisa serena y dos hijas gemelas cuya risa se escuchaba a lo lejos. Contaban que en ese lugar se sentía una paz que no se encontraba en ningún otro sitio. Un testimonio viviente del poder del amor para superar cualquier barrera. La historia de su comienzo, el rescate brutal y la curación silenciosa, se convirtió en una leyenda silenciosa, conocida solo por ellos. No necesitaban contarla, porque la vivían cada día, en cada cosecha recogida, en cada invierno superado, en cada canción de cuna cantada, estaba la prueba de su improbable viaje. Habían reescrito su destino, no con tinta, sino con acciones. João a menudo miraba sus manos, ahora envejecidas por el trabajo y el tiempo. Recordaba sus propias palabras: no hicieron nada bueno hasta que tú las pusiste a trabajar. Y veía todo lo que habían construido: una casa, una granja, una familia. Eran las manos de un hombre redimido por el amor. Un amor que llegó en la forma de una mujer, valiente, y dos bebés que lloraban en el desierto. Clara, por su parte, a menudo leía los salmos, no por obligación religiosa, sino como un tributo a la conexión que habían forjado en el silencio. Las palabras sobre la esperanza y la liberación tenían un significado nuevo y personal para ella. Había encontrado su liberación no huyendo, sino eligiendo quedarse y construir. Su fe no estaba en un cielo lejano, sino en el hombre que se sentaba a su lado. El amor de João y Clara no fue un romance apasionado de grandes declaraciones, sino una fuerza tranquila y constante como el río que fluía cerca de su tierra. Fue un amor construido sobre la base más sólida de todas, el respeto incondicional y la aceptación mutua. Se habían visto en su punto más bajo y habían elegido elevarse juntos, creando algo hermoso a partir de las cenizas de su dolor. Las niñas crecieron fuertes y seguras, ajenas al odio que había marcado su nacimiento. Su mundo era la cabaña, el campo y el amor incondicional de sus padres. Para ellas, era normal que un padre apache les enseñara a rastrear animales y que una madre negra les cantara canciones de cuna con voz dulce. Su familia era su mundo, y en ese mundo, el amor no tenía color ni prejuicios. La verdadera herencia que recibieron no fue la que ofrecía la carta de la prima de Clara, sino el legado de resiliencia y coraje de sus padres. Aprendieron que un hogar no es un lugar, sino un sentimiento de pertenencia, y que la verdadera fuerza no reside en la violencia, sino en la capacidad de proteger, cuidar y amar incondicionalmente, incluso cuando el mundo te dice que no deberías. La historia de João y Clara es un recordatorio de que en los momentos más oscuros, un solo acto de compasión puede cambiar el curso de una vida, y que a veces las familias más fuertes no son aquellas en las que nacemos, sino aquellas que elegimos construir. Un hombre, una mujer y dos niñas. Una familia improbable que encontró su paraíso en un pequeño rincón del infierno. Su unión fue un acto de desafío silencioso contra un mundo que intentó destruirlos. No lucharon con armas, sino con trabajo duro, decencia y un amor inquebrantable. Y al hacerlo, lograron la victoria más significativa de todas. Una vida vivida en sus propios términos, llena de paz, dignidad y una profunda y silenciosa alegría que resonaría a través de las generaciones. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble jornada.
La historia de Juan y Clara nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la compasión y que la familia se encuentra donde el corazón haya respeto y seguridad. ¿Qué lección te llevas de esta historia? Nos encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Si esta narración te ha emocionado, por favor, déjanos un like para que podamos seguir trayendo más contenido como este. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras impactantes historias. Haz clic en uno de los videos que aparecen en pantalla para seguir explorando el poder de las narrativas humanas.